al Salvador, al Redentor, al que nos amó con amor profundo, con amor decidido, con amor compasivo, al punto de dar su vida. No se reservó nada, todo lo entregó allí en aquel madero, por nosotros, por usted, por mí, por nuestras familias, por nuestras parentelas, por toda la humanidad, por todos los hombres. Y Él vive y reina para siempre, y está hoy en medio de nosotros. En todo tiempo prometió estar. Su compañía nos llena, su compañía nos satisface, nos da seguridad, porque Él nos ha acompañado. Por esa razón hemos ido y hemos vuelto. Nos levantamos cada día con vida, con salud. Hoy puedes decirle: Señor, tú eres fiel, tú eres real, tú eres mi Salvador, mi Señor, mi Dios. Que ninguna mente, ningún corazón se quede vacío, sin nada que ofrecerle a Él. Alguien dijo: yo no tengo que darte, Señor, pero te doy mi corazón, te doy mi vida, si te ha de servir de algo. Hoy te honramos, Señor, entregándonos a ti. Hoy queremos darte gracias, Señor, porque nos amaste desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestras madres. Porque nos has guardado, nos has preservado. Porque hoy somos lo que somos, estamos donde estamos, solo porque tú nos has promocionado, nos has ayudado, nos has promovido cada día. Nos has tomado de la mano, Señor, y nos has conducido por el camino de la vida. Y en cada paso, ahí estabas tú, Señor, impulsándonos, motivándonos, abriéndonos caminos, haciendo posible lo imposible, Señor. Por eso es nuestra adoración. Adóralo, iglesia. Porque hasta el día de hoy tú has guardado este remanente, este rebaño. Has guardado nuestras vidas, nuestras familias. Algunos han caído, pero nosotros seguimos solo por tu fidelidad. Porque te complace, Señor, en acompañarnos. Porque extiendes tu manto protector sobre nosotros. Nos mete bajo tus alas, Señor. Y por eso, Dios, hoy estamos aquí. Dale gracias a Él, porque en los tiempos de dificultad vio su mano, vio su respuesta. Y yo sé que usted puede certificar y decir: Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Él ha sido maravilloso conmigo. He visto tu gloria aún en los momentos más difíciles. Gracias, gracias, Jesús. Levanta un aplauso, que lo adore, que lo exalte. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito sea el Señor. Buenos días para todos. ¿Cómo estamos, mis hermanos? ¿Bien? ¿Bendecidos? Estamos bendecidos porque Dios se ha placido en todo esto que le orábamos ahorita a Él. Estamos contentos un día más. Y recuerden que un día más también es una oportunidad más. Y hoy es una oportunidad que Dios nos regala. Y qué más bonito que este tiempo de la mañana para rendirnos a Él, para adorarlo. De verdad que hay muchos motivos para decirle al Señor gracias, para no desprendernos de su bendita mano. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y quiero invitarles para que abran sus Biblias en el libro del profeta Ageo. Libro del profeta Ageo. Libro del profeta Ageo.
Oh Señor. Libro de Ageo. Queremos compartir en esta mañana una enseñanza que yo sé que va a edificar mucho nuestras vidas. Se titula No descuides el templo. No descuides el templo. Para los que están tomando apuntes, por favor escriba ese título. No descuides el templo. Cuenta una leyenda oriental que una mujer muy pobre tenía un niño recién nacido y a ella por algunas razones le tocó abandonar su lugar de vivienda y dirigirse a una aldea lejana en busca de sobrevivir, de encontrar alimento para ella y para su hijo. Aunque era bebé y lo amamantaba, sin embargo ella estaba proyectando la vida de ese bebé hacia el futuro. Y ella iba caminando desconsolada por la región, por las montañas, y de repente ella en el camino ve una caverna, no una taberna, no, una caverna, una cueva inmensa. Entonces ella por curiosidad se acerca a la puerta, a la entrada de la caverna, y ella escucha una voz que le repite en 3 ocasiones, le dice: entra y toma de lo que hay allí. Ella, un poco dubitativa, entró, y en la medida que iba avanzando hacia la cueva, esta se iba iluminando y el corazón de ella empieza a palpitar emocionada, pensando que habría allá en ese resplandor. Y en la medida que se acercaba, ella se encontró con un fabuloso tesoro inmenso, joyas de todas las que podían existir en ese momento, perlas, esmeraldas, diamantes. Y entonces cuando estaba allí le dijo: toma lo que desees, tienes 1 minuto, pero no olvides lo más importante. Cuando escuchó esa voz, ella dejó a su bebé a un ladito, dobló su canto de la falda, hizo una especie de bolsillo y empezó a meter allí todo lo que pudo. Y cuando escucha nuevamente la voz y dice: se te acabó el tiempo, y ella entonces quiso seguir acumulando, y cuando ella escucha un ruido, una roca empezó a correrse a tapar la entrada, y ella, en el afán de salir con su tesoro, corrió tan deprisa, corrió como pudo, salió del lugar, se cerró la puerta, y en ese momento se dio cuenta que había dejado al bebé, que había dejado a su hijo en la cueva a morir para siempre. Y ahí escuchó nuevamente, con mucho dolor, con mucha tristeza: no descuides lo más importante. Ella, por atesorar, por tener ese tesoro, por darle ese primer lugar, descuidó el niño y lo dejó allá. Y eso era en ese momento lo más importante para ella. Esta historia tiene muchísimo que ver con la palabra que vamos a leer hoy. No descuides ¿qué? El templo. No descuides el templo. Es una voz que Dios trae para el pueblo judío en boca del profeta Ageo. La situación en que estaba el pueblo, a cual Dios le habla a través de este profeta, es ese remanente que ha venido de la cautividad de Babilonia. Después de 70 años de cautividad, Dios permite que el pueblo regrese a su tierra. Pero
Jerusalén y Judá, que es la nación, está en ruinas, está empobrecida, quedó arrasada como producto de lo que hicieron los babilonios cuando se los llevaron. Ya no hay templo, ya no hay murallas, ya no hay ciudad. Quedan los vestigios de lo que fue en otro tiempo una gran ciudad con tanta historia. Ellos regresan por voluntad de Dios. Después de 2 años de estar allí, Dios envía mensajes repetitivos a aquellos líderes que llegaron, donde el Señor les dice: reconstruyan el altar, reconstruyan el templo, reconstruyan las murallas, reconstruyan la nación, reconstruyen el país que está hoy totalmente en ruinas. Entonces habló a través del profeta Ageo, habló a través del profeta Joel, habló a través del profeta Zacarías, siempre con una voz de ánimo, de aliento. Así que ellos empiezan a edificar, y lo primero que ellos edificaron fue el altar. Cuando ellos edifican el altar se llenan de emoción, porque después de 70 años pueden volver a adorar a Dios en comunidad, con los ritos tradicionales, es decir, con los sacrificios, con las ofrendas, con los cantos, con ese ambiente festivo con que adora el pueblo judío al Señor. Entonces ellos se emocionaron, se alegraron, claro, después de 70 años. ¿Cuánto tiempo dejamos nosotros sin venir a la iglesia? Cerca de 6 meses, y se nos hizo un montón, ¿verdad? Y muchos queríamos volver. Yo quería volver. Ellos habían dejado de congregarse durante 70 años. Muchas personas murieron allá, que no volvieron a tener la dicha y la gloria de congregarse otra vez en el templo para adorar al Señor. Así que ellos lo hacen, luego empiezan a hacer el templo nuevamente, colocan las bases, y en el libro de Esdras capítulo 3 nos cuenta que cuando las bases quedaron hechas, la gente se alogró, hizo un culto extraordinario. Eso predicamos justamente el 27 de septiembre aquí, que fue cuando se reabrió nuevamente la iglesia. Trajimos ese mensaje. Recuerdan que unos, los más jóvenes, danzaban, gritaban, aplaudían felices al ver ya las bases del templo. Pero los más ancianos, los que habían conocido la gloria, la grandeza, el esplendor del templo que Salomón había hecho, entonces ellos lloraban, pero de tristeza, de nostalgia. Pasó el servicio, el culto, la liturgia, donde todo el mundo alabó al Señor por lo que estaban viendo por los comienzos del templo. Pero de repente se levantaron grupos, facciones, naciones, para impedir que el templo continuara en su construcción. De manera tal que al ver persecución, al ver oposición, los líderes de los judíos que habían regresado, inmediatamente ellos se desanimaron y desistieron de la obra. Desistieron de la obra, no quisieron continuar. Se armaron de excusas para decir no más. Así que esas bases, a los 2-3 años ya estaban enmontadas otra vez. Había nacido la hierba, la maleza, y ya no se veía el templo ni las bases por ningún lado. Durante este tiempo entonces ellos se dedican a hacer lo que nos dice el pasaje, que es lo que Dios les exhorta, que es lo que el Señor les dice a través del profeta Ageo. Entonces, Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. Dice la palabra del Señor, si ya usted está ahí: el primer día del 6º mes del 2º año del reinado del rey Darío, el Señor dijo lo siguiente por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Verso 2. El Señor Todopoderoso dice: este pueblo
anda diciendo que todavía no es el momento de reconstruir el templo del Señor. Pero el Señor dijo también por medio del profeta Ageo: pero sí es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que esta casa está, como mis queriditos, ¿qué dice allá? Desierta. Y en algunas versiones dice: mientras mi casa está en ruinas. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo al pueblo? Le está diciendo: mire, ustedes se descuidaron de mi casa. Ustedes se dedicaron a hacer sus casas lujosas, sus casas muy finas, muy decoradas, para darse en ustedes gusto, para darse en ustedes placer, pero mi casa está en ruinas, está abandonada. Desistieron de construir mi casa. Entonces, como que esa euforia que despertó en el pueblo al ver las bases ya se había ido. Ya no era importante tener el templo, pero tradicionalmente para la comunidad judía lo más sagrado, lo más emblemático que ellos tenían era el templo, era orgullo de la nación. Jerusalén era también un símbolo de poder, de gloria de la nación judía de los tiempos antiguos, como su muralla. Entonces ellos tenían como que de qué enorgullecerse, porque tenían una historia riquísima, unos símbolos, unos emblemas que hacían de Jerusalén que fuera en los tiempos, por ejemplo, de David, Salomón, muy reconocida. Pero en estos momentos el pueblo desistió de construir y el Señor los confronta y les dice. Entonces nosotros estamos en esta mañana meditando esta palabra bajo el título de, ¿cómo se llama? No descuides el templo. Ellos descuidaron el templo. Y nosotros evidenciamos eso, es que ya no era para ellos importante construir el templo, no era lo más importante. Así que simplemente el Señor les dice: ustedes se dedicaron a lo suyo y abandonaron lo mío. Y había una excusa que ellos sacaron: aún no es el tiempo. Ellos hicieron cuentas porque ellos leían. Ellos muy seguramente conocían que el Señor proféticamente a través del profeta Jeremías le había dicho que después de 70 años regresarían. Entonces ellos contaban el tiempo en que fueron exiliados y todavía les faltaba 18 años para cumplirse la profecía según ellos. Pero para Dios el tiempo ya estaba cumplido. Y entonces ellos sacaron ese pretexto, esa excusa: todavía faltan 18 años. Y recordemos, y vamos a seguir leyendo ahorita lo que el texto dice, pero por ese tiempo el pueblo estaba pasando por una situación económica tremenda. Entonces otra excusa era: pues quizá queramos hacer el templo, pero no hay plata. O sea, todavía no es el tiempo de acuerdo con el calendario. En segundo lugar, tampoco tenemos plata. Y en tercer lugar, tenemos mucha oposición. Hay personas poderosas que no quieren que edifiquemos el templo. Entonces, como todas estas cosas hay, pues esperemos. Nosotros descuidamos el templo del Señor. Descuidamos la obra del Señor cuando definitivamente para todo lo que se relaciona con las cosas de Dios tenemos una excusa. Las excusas es algo que el Señor los hombres han tomado como un mecanismo para pretender quedar bien delante de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor llama a Adán después que comieron del fruto prohibido? ¿Sí lo recuerdan? Que el Señor le pregunta a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y cuando lo confronta, dice: Señor, pues estoy aquí escondido porque estamos avergonzados de lo que pasó. Pero es que la mujer que tú me diste como compañera, ella me dio. No quería asumir la responsabilidad que le asistía a él. Y entonces quiso descargarse en su esposa, en Eva. Esto era una excusa. Así que las excusas pululan hoy para nosotros pretender quedar bien con Dios.
pero ninguna excusa será válida, aunque eran excusas entre comillas, de pronto razonables. Pero este texto nos deja demostrado de que para Dios no hay excusa válida. Entonces nosotros no podemos descuidar el templo llenándonos de razones, de motivos para no hacer la obra del Señor. A veces la gente dice: yo quisiera ir a la iglesia, pero ¿con quién dejo mis hijos? Quisiera ir a la iglesia, es bonito, me atrae, me fascina, pero entonces ¿quién atiende el negocio? Quisiera hacerlo, pero tengo unos compromisos, unas reuniones que no puedo faltar. Y a veces nos hemos descuidado tanto que decimos: yo no voy a ir porque parece que hoy va a llover, como si no hubiera un paraguas. Pero hoy de verdad, hay veces la gente dice: yo no quiero ir a la iglesia porque es que hoy no me nace, nada me fluye, no quiero, estoy deprimido. Yo digo, si Dios no le aceptó las excusas a los que vinieron de la cautividad, a los judíos, que era el pueblo de Dios, mire mis hermanos, que parecía ser razonables, me pregunto, ¿aceptará Dios las excusas que nosotros le damos? Es que la iglesia me queda tan lejos. Yo tenía un tío que decía: cuando tenemos carro no hay distancias. Hemos perdido la pasión, hemos perdido el fervor. Yo le doy gloria a Dios cuando veo hermanos que vienen desde lugares tan lejanos para asistir a la iglesia, adorarlo a Él. Alabo a Dios cuando veo personas que son capaces de cerrar su empresa, su negocio, para atender las cosas del Señor. Porque saben que ellos tienen determinado qué es lo más importante, que es la segunda parte del texto. Porque miremos ahora lo que dice el verso 3 y 4. Pero el Señor dijo también por medio del profeta Ageo: pero sí es el momento para que ustedes vivan en casas finalmente terminadas, mientras que esta casa está en ruinas. Dice el verso 5: ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien en todo lo que ustedes están haciendo. Entonces, si nosotros miramos aquí, hay una segunda razón por las cuales ellos habían descuidado el templo, y es que ellos habían, digamos, establecido un orden de prioridades equivocados. Es decir, estaban digamos, mal organizadas sus prioridades. ¿Por qué? Porque la prioridad era construir el templo, porque dijimos, si iban a reconstruir una nación, si iban a reconstruir la identidad de ellos, lo primero que tenían que construir era lo que les había dado en otro tiempo gloria, nombre. Era construir aquello que les había ayudado a conectarse con su Creador, con el Padre Celestial. Entonces esa era la prioridad. Entonces la prioridad era vivir para Dios, vivir en función de Dios. Pero ellos cambiaron a Dios por ellos mismos. Como quien dice, es que yo tengo deberes, yo debo trabajar, yo debo organizarle la vivienda a mis hijos, yo debo organizar, digamos, todos mis asuntos, debo, pero resulta que también este pueblo tenía deberes para con Dios. ¿Sí o no? Tenían deberes para con Dios. Pero los deberes que eran para Dios los tenían descuidados. Entonces yo descuido mi templo cuando también no tengo en orden mis prioridades, en el orden correcto, las cosas importantes. Volvamos a la historia de aquella señora.
En este momento ella también cambió las prioridades. Le dio el primer lugar a las joyas, a todo aquel tesoro que ella pudo conseguir. Y uno diría, no, pero con esa señora tan pobre, y si estaba labrándose un destino para su hijo así en el futuro, pues es justo de que hubiera recogido todo esto, ¿verdad? O sea, la señora hasta ahí estaba bien. Pero el tema es que el tesoro le embargó el corazón, le embargó la mente, la memoria, absolutamente todo, hasta tal punto que se olvidó de su hijo, que en otras era lo más importante para ella. Entonces, mis queriditos, cuando el trabajo, cuando la esposa se convierte en lo más importante para usted, está descuidando el templo. Está descuidando el templo. Cuando una persona, cuando una cosa, un objeto, cuando una actividad, cuando un hobby, cuando cualquier cosa es el centro de nuestra existencia, ahí perdimos el foco, mis hermanos, y empezamos a abandonar, digamos, la obra del Señor, la obra del templo. Y no me refiero al templo físico, me refiero a ese templo espiritual, porque el apóstol Pablo dijo que nosotros éramos o somos el templo del Espíritu Santo. Y Él nos invitó a que no descuidáramos ese templo, es decir, mi cuerpo, que es el templo del Espíritu, el corazón, que es el templo del Espíritu Santo. Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que, mis hermanos queridos, ellos habían descuidado el templo porque primero se llenaron de excusas para no hacer la obra del Señor. Lo segundo es que ellos tenían mal el orden de sus prioridades. Y Dios nos está hablando en esta mañana y nos está diciendo que todas las otras cosas son importantes, desde luego, pero que Él debe tener el primer lugar. Dele usted el primer lugar a Dios y verá cómo las cosas le van a fluir. En esto tiene mucho que enseñarnos la actitud de Salomón. Ustedes recuerdan que Salomón ha sido uno de los reyes más importantes del pueblo del Señor. ¿Sí lo recuerda? Hijo de David, él fue el encargado de hacer el templo del Señor. Y ese templo se había convertido, como dijimos al comienzo, en el orgullo de todos los judíos. Muchas naciones, mucha gente quería ir a conocer el templo que Salomón había hecho, porque era una maravilla. ¿Y usted no ha notado que todo el mundo quiere correr a conocer a Israel? ¿Quién no quiere ir a Israel? Muchas personas hoy en el mundo tienen como destino turístico o anhelan en su corazón y están trabajando para poder ir a conocer Israel, a Jerusalén, y todo esto que encierra, digamos, algunos milenios de historia. Así que Salomón edificó primeramente la casa y no escatimó gastos en lo mínimo. Él fue, mejor dicho, súper generoso con la construcción del templo. Y después que él construyó el templo del Señor, ahí sí fue, hizo su casa. Y tremenda casa la que se hizo Salomón. Dedíquese usted a hacer la obra del Señor, no coloque excusas. Segundo, colócalo a él en primer lugar y usted va a ver la gloria de Dios, porque Salomón fue un hombre súper bendecido. El Señor lo bendijo con todo tipo de bendiciones. Por esa razón, cuando nosotros lo hacemos, el Señor se glorifica. Amén. Muy bien. Ahora miremos un poquito lo que dice el verso 5. Ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si hubiera
roto, como si estuviera roto el bolsillo. Verso 7, el Señor Todopoderoso dice: piensen bien lo que están haciendo. Piensen bien lo que están haciendo. Y en alguna versión de la Biblia dice, mediten en sus corazones acerca de sus caminos. Entonces parece que este pueblo que había venido, como que se había atomizado, como que se había engolosinado con amasar fortuna a ellos, como en buscar su bienestar, y no tenían tiempo ni siquiera para meditar un poco, para trascender un poco como seres humanos. Y el Señor les está diciendo: mire, mediten en sus caminos. ¿Sabe qué les estaba diciendo? Digamos como en la traducción hebrea: colóquense la mano en el corazón, por favor, hagan un par en el camino y piensen si de la manera como ustedes están conduciendo la vida, si de la forma como ustedes están asumiendo, como me están asumiendo a mí, es la correcta. Le dice: paren, mediten, piensen. ¿Sabe por qué hoy día hay gente que en vez de cambiar cada día empeora? Porque no tienen la capacidad de reflexión. Somos poco reflexivos, somos poco autocríticos, y nosotros deberíamos constantemente reflexionar acerca de mis actitudes, de mis comportamientos, de mis conductas, de mis decisiones, porque a veces pensamos que nosotros estamos haciendo las cosas bien, que no tenemos falla, que no tenemos tacha, pero los otros, los que están allá mirando los toros desde la barrera, entonces ellos sí que tienen un concepto acercado acerca de mi forma de ser, acerca de mi forma de actuar. El Señor le dice a través del profeta al pueblo: mire, ustedes, en vez de estar tan atafagados en sus cosas, mire, siéntense y piensen y analicen si lo que ustedes están haciendo es lo correcto. Y hoy, esta es una invitación hoy para los esposos, para las esposas. Si estamos procediendo correctamente con esa pareja que yo tengo al lado, si yo estoy siendo ese buen padre que mis hijos están pidiendo, si yo soy esa buena madre. Oiga, pero meditar si nosotros tenemos a Dios correctamente, si nuestras prioridades están correctamente ordenadas, si de pronto muchas cosas de las que estoy haciendo son como excusas para no reentregarme, no rendirme a Dios. Tenemos que empezar a reflexionar muchas cosas, y cuando nosotros digamos hacemos esa reflexión con sinceridad, cuando lo hacemos de manera verdadera, es cuando se empiezan a gestar de verdad en nuestra vida los verdaderos cambios. Porque cuando nosotros somos sinceros y honestos, entendemos que somos gruñones, que somos malhumorados, entendemos que somos egoístas, entendemos que estamos tratando con dureza a quien debemos de tratar con amor. Amén, mis queridos. Es bueno que nosotros hoy acatemos este consejo de Dios. Apártese usted y tenga un tiempo para que analice y usted mismo concluya cómo está siendo usted como trabajador, como patrón, cómo se está conduciendo y cómo se está usted portando frente a sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con sus familiares. Si deja mucho que desear o si vamos por el camino correcto. El Señor le dice: mire, pónganse a pensar, piensen en sus caminos. Ustedes creen que van bien, pero yo les digo que no. Mire, como que el Señor les ayuda a que ellos hagan la reflexión. Les dice: mire lo que les está pasando a ustedes hoy día. Siembran mucho y en vez de recoger mucho porque sembraron mucho, están recogiendo poquito. Ustedes comen porque a pesar de que hay escasez, ustedes comen para llenarse, para estar satisfechos, pero hay una verdad, y es que ustedes comen pero como que siguen con hambre. Como que ustedes beben porque tienen sed, pero la sed sigue con ustedes.
Ustedes van y trabajan y ganan su salario y cuando ustedes se dan cuenta, a los 3 días ya no tienen con qué comprar mercado. Es como si tuvieran el bolsillo roto donde ustedes echan el dinero. Y le dice, mire, mediten, ¿qué estará pasando con eso? ¿Qué estará pasando con eso? Mira que esas reflexiones también en la forma como yo manejo mi economía es importante. Cuando algo está pasando en mi vida, en mi casa, en mi familia, es por algo está mal. Y la reflexión me lleva a descubrirlo. Y una vez que lo descubra, mi obligación es entonces empezar a hacer los correctivos necesarios, tomar las decisiones para que eso no siga pasando. Pero hoy el Señor Dios nos llama a una reflexión en todo lo que nosotros hacemos. Porque mire lo que dice más adelante. Miremos el verso 9. Ustedes esperaban una gran cosecha, pero les resultó muy escasa. Luego, cuando la almacenaron en sus casas, escuchen esto, yo soplé. ¿Quién dice esto? Yo soplé. Dios. Dice, yo soplé e hice que se acabaran rápido. ¿Por qué? Les pregunta él. Porque mi casa está en ruinas mientras ustedes se dedican a las suyas, dice el Señor. Verso 10. Debido a eso, el cielo ha retenido la lluvia y la tierra sus frutos. Por eso he determinado, mire, yo el Señor, yo les dice a través del profeta, dice, yo he determinado que haya sequía sobre la tierra, las montañas, el trigo, la viña, el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre la gente, los animales y sobre todo su trabajo. ¿Quién estaba propiciando toda la situación económica que estaba pasando? ¿Quién estaba propiciando esa escasez, esa sequía y todo lo que esto conlleva al sustento de la nación, al sustento de cada persona? El Señor, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Porque no hemos sido capaces de reflexionar acerca de lo que está pasando. Que cuando hay una situación así, cuando de pronto hay constante enfermedad, hay constante ruina, como escasez, como miseria, nosotros a veces como cristianos entonces empezamos a buscar un culpable y entonces empezamos a hacer guerra espiritual porque pensamos que hay un responsable de todo lo que me está pasando, que es el diablo. Y entonces empezamos a reprender espíritus de ruina, de escasez, de miseria, ¿verdad? Tratamos de echarle la culpa a Dios, al mismo Satanás, pero también a veces nosotros le echamos la culpa a Dios de lo que nos está pasando y no entendemos que ni es el diablo, ni es muchas veces las personas, sino que en realidad lo que está pasando es que nosotros no hemos meditado, no hemos establecido el orden de las cosas y por eso pasa. Les dice el Señor, mire, si ve en esa reflexión ustedes se dieron cuenta que están empobrecidos y yo les voy a decir la razón por la cual ustedes están así, porque es que ustedes se dedicaron a hacer lo suyo y abandonaron lo mío. ¿Sí se dan cuenta, mis queridos? Entonces, ¿cuál es la clave? Dediquémonos a hacer la obra del Señor y las cosas vienen por añadidura. En Mateo 6, capítulo 6, parte final, dice, busquen el reino de Dios y mi justicia y todas las cosas les van a ser añadidas. Todas las cosas les van a ser añadidas. Entonces, mis amados, ya sabemos, pero lo más precioso, y con esto termino, es que el Señor en este mismo conversatorio que le está dando al pueblo a través del profeta, en este mismo mensaje, les da la solución para salir de esa época tan complicada. En el verso 8 encontramos como la clave de este pasaje. Busquen el verso 8. ¿Ya lo leyeron?
vayan a las montañas y traigan madera para reconstruir el templo, y yo mostraré mi buena voluntad a este templo y seré glorificado en él, dice el Señor. Como quien dice, ¿ustedes quieren salir de esta situación tan caótica que están pasando? Si ustedes lo quieren hacer, entonces póngase en pilas. Póngase en pilas. Vayan, busquen todos los recursos necesarios y edifiquen mi casa. Y yo les mostraré mi buena voluntad. Yo les mostraré mi gloria en este lugar. Dicho de otra manera, como ustedes no han construido el templo, pues sencillamente yo no estoy con ustedes. No puedo estar con ustedes. No puedo estar con ustedes. ¿Qué es edificar el templo hoy? ¿Qué es reconstruir el templo hoy? No estamos hablando de un edificio, estamos hablando de mi corazón, que es el templo del Señor. Es volver a buscarlo, volver a la adoración, volver a la lectura de la palabra, volver a congregarme, es tenerlo a Él, como dijimos al comienzo, en ese primer lugar y darle la gloria a Él. Y después de eso, Dios empieza a cambiar absolutamente todo mi destino, toda mi suerte. Pasará la ruina, pasará la enfermedad, pasará la miseria, pasará todo ese problema que se suscita de continuo en mi hogar. Bueno, en fin, el Señor Dios empieza a ordenar todo lo relacionado con mi vida. ¿Por qué? Porque yo también reconstruí esa parte devocional con Dios, que podríamos decir que es el templo que nosotros no debemos descuidar. La pregunta es, ¿cómo está nuestro templo hoy? ¿Descuidado? El mensaje del comienzo era: no descuides tu templo. Volvamos a buscar a Dios. Anímese. No hay nada más importante. No crea que porque eres joven y bonito o bonita, lo tienes todo. No. La belleza, la juventud, eso se va así. Usted lo sabe. Que hace que usted se miraba en el espejo y tenía una cara, una piel tersa, increíble, y cuando nos dimos cuenta nos empezaron a salir arrugas. Así que démosle a Dios el primer lugar. Vuelva al Señor. Vamos a orar. Padre, te